Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de jueves 16 de julio, Día del Carmen, Sorionak, muchas felicidades a las Cármenes que hoy celebran su santo, un día importante en lo festivo, como decimos, tanto en los municipios que celebran el Carmen, que son muchos, pero bueno, los que nos tocan más de cerca ya lo saben, que os lo hemos mostrado, tanto Baracaldo como Santurtzi, Baracaldo en esa misa que hemos retransmitido en directo en Tele7, como en un ratito es la procesión marítima en, como decimos, en Santurtzi. También, como decimos, con la vista puesta en toda la actualidad y cosas que también vamos a contarles en este recorrido por la actualidad, empezando por imágenes. No hay mucho, vamos a decir, en cuanto a imágenes, pero sí les resumimos en cuanto a información. Desarticulada una trama de estafa de Like, que operaba mediante falsos perfiles por una aplicación de mensajería instantánea. Se están investigadas 4 personas por delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal tras una investigación desarrollada por el equipo de Vizcaya, de la Guardia Civil. Como decimos, se ha esclarecido una actividad delictiva continuada relacionada con una modalidad de ciberestafa conocida como la estafa de Like, identificando a 4 personas residentes aquí en nuestro territorio de Vizcaya, en Huelva, en Sevilla y en Valencia. La investigación ha permitido determinar la presunta participación de estas personas en delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Los investigados habrían actuado utilizando perfiles falsos en aplicaciones de mensajería instantánea desde donde captaban a las víctimas con falsas ofertas de ingresos rápidos y sencillos. Como decimos, actuaciones que han dado sus frutos, se ha desarticulado esta trama estafa del Like, y bueno, pues como decimos, la cuantía de estas estafas, iba aumentando progresivamente hasta que ha llegado un momento, en que, sí se cesaban esas comunicaciones, pero al principio incluso a los estafados les pedían cantidades entre 50 y 100 euros hasta llegar a los 300 euros en algunas de las víctimas. Como decimos, se han identificado también a las víctimas, algunas de las víctimas que residen en diferentes puntos de la geografía estatal, tanto en Valencia como en Tarragona, como en Huelva, Madrid, Jaén, Asturias y Sevilla. Como decimos, ya ha sido desarticulada esta banda, la banda de Like, y ojo con estas estafas, siempre además aquí lo comentamos y lo recordamos, y ante cualquier sospecha, denuncia que pueden hacer para este tipo de casos en los diferentes cuerpos de seguridad. Vamos con un auténtico hito que nos toca muy de cerca. Osakidecha realiza el primer trasplante renal mediante cirugía robótica de toda Euskadi. La intervención realizada en el Hospital Universitario de Cruces a un paciente de 50 años receptor de un riñón de donante vivo demuestra el potencial de esta técnica para abordar con mayor precisión casos de elevada complejidad quirúrgica. La incorporación de esta técnica mínimamente invasiva abre una nueva etapa en el programa de trasplante renal de Osakidecha y sitúa además al Hospital Universitario de Cruces de Gurutzeta entre el reducido grupo de centros de todo el Estado español que realizan trasplante renal robótico. Este avance refuerza el compromiso del Servicio Vasco de Salud de Osakidecha con la innovación, la excelencia asistencial y la incorporación de tecnologías que aportan valor a pacientes y profesionales en línea con los objetivos del Pacto Vasco de Salud. Como decimos, un importante paso, ya que a partir de ahora se va a seguir realizando este tipo de trasplantes de cirugía robótica menos invasiva que, como decimos, la tradicional en este caso a este varón de 50 años que recibió este riñón procedente de un donante vivo. Se trataba además de un caso de elevada complejidad debido además a los antecedentes quirúrgicos del propio paciente y a determinadas características vasculares que dificultaban la realización de la intervención mediante técnicas, como decimos, tradicionales, convencionales. La utilización de la cirugía robótica ha permitido abordar así el procedimiento con una mayor precisión quirúrgica, una ventaja especialmente relevante, por ejemplo, en casos como este, facilitando la realización de las conexiones vasculares necesarias para la implantación del órgano. La evolución clínica del paciente está siendo favorable porque ha sido hace unos días, ahora nos han contado todos los detalles, pero fue el pasado 9 de julio, y se encuentra en buen estado pocos días además después de la intervención, conforme a lo esperado para un procedimiento de estas características. Como decimos, se abre una nueva vía de
intervenciones en cuanto al cuidado de la salud con toda la tecnología al servicio, como decimos, de los pacientes, las pacientes. Hoy presentamos el primer trasplante renal mediante cirugía robótica realizado en Euskadi. Sin duda, una noticia relevante para nuestro sistema sanitario, pero me gustaría poner el foco no tanto en la tecnología como en lo que representa desde el punto de vista clínico. Cada avance que incorporamos a Osakidetza tiene sentido únicamente si consigue mejorar la atención que prestamos a las personas. Ese es el criterio que guía nuestras decisiones. En este caso, hablamos de una técnica que amplía las posibilidades de tratamiento para pacientes con una elevada complejidad quirúrgica y que permite afrontar determinadas intervenciones con una mayor precisión, manteniendo los máximos estándares de seguridad y calidad asistencial. Más complejidad con más precisión. Este es el verdadero valor de este hito, ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas, ahí donde pueden marcar una diferencia en la evolución clínica y en la recuperación de los pacientes. Este avance tampoco surge de la nada, es el resultado de una trayectoria consolidada que tiene uno de sus principales exponentes en este hospital, el Hospital Universitario de Cruces. Hablar de Cruces es hablar de uno de los hospitales de referencia en trasplantes de España. Son más de 4 décadas de experiencia, más de 5.200 trasplantes realizados y un equipo multidisciplinar que ha convertido este programa en un referente tanto dentro como fuera de Euskadi. Esa experiencia acumulada es la que hoy permite dar un paso más e incorporar una técnica de alta complejidad con todas las garantías. Quisiera subrayar precisamente esa idea. Los grandes avances en sanidad nunca son fruto de un solo día ni una sola intervención, son la consecuencia de años de trabajo, de formación continuada, de investigación, de evaluación y de colaboración entre profesionales de distintas disciplinas. Detrás de este primer trasplante hay urólogos, nefrólogos, anestesiólogos, profesionales de enfermería, coordinadores de trasplante, inmunólogos, patólogos, radiólogos, personal de infecciosas y muchos otros equipos que han trabajado conjuntamente para que hoy podamos ofrecer esta posibilidad a la ciudadanía. Esa capacidad de trabajar en equipo constituye una de las grandes fortalezas de Osakidetza. Vivimos un momento en que la innovación tecnológica avanza a gran velocidad. La cirugía robótica, la inteligencia artificial o la medicina personalizada están transformando la práctica clínica, pero desde la responsabilidad de un sistema sanitario público debemos incorporar estas herramientas con un criterio muy claro. No innovamos solo por incorporar tecnología, innovamos cuando esa tecnología demuestra que mejora los resultados en salud. Ese es el modelo que defendemos, una innovación basada en la evidencia científica, evaluada, segura y orientada a aportar un beneficio real a pacientes y profesionales. Esa visión conecta plenamente con los objetivos del Pacto Vasco de Salud. El pacto plantea un sistema sanitario capaz de aprender, de incorporar conocimiento y de seguir evolucionando para responder mejor a las necesidades de la ciudadanía. Una sanidad que apuesta por la investigación, por la innovación y por la excelencia, pero siempre con un objetivo claro: ofrecer una atención de mayor calidad, más personalizada y centrada en las personas. Este primer trasplante renal mediante cirugía robótica es un buen ejemplo de ese camino que estamos construyendo. Y no quiero terminar sin recordar que ningún programa de trasplantes sería posible sin la solidaridad de las personas donantes y de sus familias. Gracias a su generosidad, cada año cientos de personas recuperan su salud y pueden volver a desarrollar su proyecto de vida. A todas ellas quiero trasladar hoy el reconocimiento y el agradecimiento del conjunto de la sociedad vasca. Y permítame finalizar felicitando a todos los profesionales que han hecho posible este logro. Hoy damos un paso importante, no solo porque incorporamos una nueva técnica, sino porque reafirmamos el compromiso de Osakidetza con una innovación que genera valor, mejora los resultados en salud y fortalece un sistema sanitario público que quiere seguir siendo un referente por la calidad de su atención y por la excelencia de sus profesionales. Quiero también agradecer la presencia de Alcer, Euskadi, y reconocer el papel que desempeñan las asociaciones de pacientes, aliadas imprescindibles para nuestro sistema sanitario, porque aportan la visión y la experiencia de quienes conviven con la enfermedad y contribuyen a construir una atención más cercana. Reitero mi agradecimiento y mi felicitación al equipo que ha hecho realidad este hito. Cruces,
vuelve a situarse en la vanguardia del trasplante, más precisión para abordar los casos más complejos y mejores oportunidades para los pacientes, porque no solo es un hito tecnológico, es una nueva oportunidad para pacientes que necesitan intervenciones de alta complejidad con las máximas garantías de seguridad. El gran paso de esta cirugía es que hasta este momento las implantaciones de riñón, las colocaciones de riñón en el cuerpo de una persona que lo necesita, se han realizado hasta ahora con cirugía abierta, y el proyecto del futuro es que poco a poco se vayan, los casos que sea posible hacerlo mediante técnicas mínimamente invasivas, como ha dicho el doctor García Oledarri, y este es precisamente el paso de la primera vez que se haga, pero desde luego es un paso muy importante con el objetivo de que se haga cuanto más veces se pueda hacer en el futuro mejor. En principio, sí se va a realizar en la mayor parte de los casos en que se podamos, pero sí es verdad también que, como sugerías, hay casos que se van a beneficiar especialmente de ello. Nos lo ha explicado, yo creo que la mejor persona para indicarlo es el cirujano. El hecho de que cuando nosotros vemos en la televisión una imagen de un cirujano realizando una cirugía abierta, vemos una persona que intenta ver y casi no ve, y tienen que limpiarle el campo porque tiene el tamaño real que tiene. Esto, como ha dicho el doctor García Oledarri, supone una amplificación de la imagen y una precisión en las herramientas que se están utilizando, que va a permitir, como decíamos, unir arterias y venas de un tamaño tan pequeño que no se podrían hacer probablemente con el tamaño de nuestros dedos. Y eso puede afectar incluso y especialmente a la cirugía pediátrica, donde podéis imaginar el tamaño de los vasitos de los niños y niñas. Ver que es posible y que se puede realizar y que se realiza con éxito, poco a poco ir seleccionando, sobre todo aquellos pacientes que se puedan beneficiar más, casos que podamos desarrollar o pacientes que incluso no eran candidatos a poder hacer trasplante porque tienen más de un vaso o tienen mucha obesidad y eso dificulta mucho la cirugía abierta, pues poco a poco ir seleccionando los casos, y como ha pasado con otro tipo de cirugías y en otras especialidades, seguramente la cirugía robótica vaya sustituyendo poco a poco a técnicas que son un poco más agresivas, como puede ser la cirugía abierta que se hacía hasta ahora. Vamos inicialmente a utilizar mayoritariamente el trasplante renal de donante vivo. Estamos realizando una cantidad aproximada de 20-25 trasplantes de donante vivo anuales en Euskadi. Ese tipo de cifra aconseja que se ponga en manos de unos pocos cirujanos, quiero decir que no se dispersen muchos equipos quirúrgicos precisamente para acumular la experiencia. Y eso hace que coordinar un trasplante, en este caso un próximo trasplante robótico, suponga que coordinemos al equipo quirúrgico, al equipo anestésico y al donante. Habrá que preguntar al donante cuándo le conviene hacer la donación, porque es el verdadero protagonista. El tratamiento lo está dando una persona. Entonces, bueno, pues estamos pendientes de llamar, todavía no lo saben ni ellos quiénes son, pero ya están elegidos las personas a las cuales se les va a ofrecer que el receptor de esa pareja no tenga una tripa, un abdomen abierto, sino lo va a tener mínimamente abierto. Y, bueno, pues desde luego probablemente no pasen 2 meses antes de que lo hagamos. En agosto ya hemos hablado, a pesar de que son meses malos por vacaciones y hay que coordinar a mucha gente, estamos ya valorando continuar el mes que viene y ponerlo a funcionar ampliamente a partir de septiembre, haciendo, pues seleccionando todos los casos que podamos. La formación, pues es la formación de una gran parte del equipo, ¿no? Pues el cirujano, yo en este caso he tenido que ir a formarme a hospitales donde han hecho, pero bueno, teníamos bastante experiencia también aquí en cirugía robótica y en trasplante, y eso nos ha facilitado mucho tener alcance a esto, y con el apoyo de las instituciones, lógicamente. Y luego, pues enfermería se ha formado en el trasplante robótico, enfermería robótica pues también apoya con técnicas del trasplante, también hay una formación cruzada, bueno, hay coordinación, un montón de especialistas. Al final cambia un poco el acceso quirúrgico y técnico, pero bueno, hay un montón de especialistas que participan en esto, que tienen que bueno, formarse en las especialidades, en las características que tiene un trasplante como este. Bueno, y nosotros que llegamos a todos los rincones, no solamente del Estado, sino incluso del mundo, pues nos hacemos ecos de las grandes historias que tienen mucho calado, que son historias que emocionan, que quizá no salen en otros grandes medios, ¿no? Ni en titulares, ni en todas las rotativas, ni abren, como decimos, informativos, pero que sí que tienen mucha importancia y nosotros nos queremos hacer eco. Además, es algo muy, muy bonito, porque 100 años
años de historia de fútbol, bueno, pues es para celebrarlo y, por supuesto, para contarlo. Y además es la historia de todo un pueblo, bueno, pues chiquitito, un pueblo, bueno, pues la comarca ostense de Huesca, bueno, pues que recoge, en este caso, 100 años de fútbol en La Lueza. Tenemos al otro lado a su autora, ella también además es compañera, es periodista, es jugadora del club y socia, por supuesto, Noelia Vizcarra. Noelia, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, Noelia, claro, mucha gente que dirá, hombre, Tele7 se hace eco de estas historias, vamos a decir, que no solamente se circunscriben en lo que es la comarca, sino también es una historia, oye, de historia, nunca mejor dicho, porque es 100 años, como decimos, celebrando en cualquier ámbito, y en el deporte también, pues es para contarlo y para expresarlo. 100 años de fútbol en La Lueza repasa, ¿no?, este bueno, siglo de vida, ¿no?, de un modesto club ostense, Noelia, al que tú además, bueno, formaste parto y sigues siendo socia, pero también es la historia de toda una comarca, de sus vecinos y vecinas, ¿no, Noelia? Así es, bueno, esta aventura de recoger la historia del fútbol paralela a la historia del pueblo comenzó un poco por eso, por que quedara constancia de lo que se estaba haciendo aquí a lo largo de los años, con todas las dificultades que puede haber en un pueblo muy pequeño para sacar adelante un club en los diferentes momentos, ¿no? Entonces, con Santiago Vilella, el coautor, pues bueno, nos lanzamos a esta aventura y que luego nos enriqueció mucho porque descubrimos muchas historias que desconocíamos, tanto del pueblo como de los jugadores que han pasado por aquí o de las propias familias que de un modo u otro han estado apoyando al club. Noelia, para que la gente se sitúe, que además seguramente, oye, podamos además tener una buena excusa para acercarnos a disfrutar también y a visitaros, ¿no?, desde aquí, desde Euskadi. ¿Dónde está un poquito circunscrito? ¿Dónde está La Lueza? La Lueza es un pequeño pueblo del sur de la provincia de Huesca, en la comarca de los Monegros, que quizás sea un poquito más conocido porque es una zona con unas características muy particulares, uno de los desiertos del sur de Europa, aunque nosotros estamos en el norte de la comarca y es una zona de regadío, pero es un pueblo pues agrícola y ganadero que ronda los 600 habitantes, con 2 pedanías y, como decíamos, pues muy aficionado al fútbol. Fíjate, cuando hablamos de cumplir 100 años, un siglo, no siempre se consigue llegar a esta cifra, ¿no? Es decir, mantenerse un club, como decimos, bueno, con todas las dificultades que tienen ya incluso los clubes de fútbol grandes, pues fíjate, 100 años de manera piqui como hormiguitas, son un siglo de historia. La idea, has comentado un poquito, Noelia, que esto además que perdure, ¿no?, que se conozca y que quede ahí testimonio por escrito de estos 100 años de historia del club, pero imagino que ha sido, pues bueno, pues un trabajo también arduo y no sé si complicado. ¿Cuánto tiempo habéis estado recopilando información, fotografías? Claro, 100 años dan para mucho. Sí, el trabajo rondó el año y medio, 2 años. Fueron, bueno, desde que surgió la idea o maduramos la idea, porque en un principio pensamos hacer un documental de vídeo, pero nos faltaban imágenes. Entonces, y para hacer un vídeo hay que escribir un guión. Entonces, ya que nos ponemos a escribir, vamos a remontarnos un poco más allá. Y teníamos una fotografía de 1924 y por eso estipulamos que ese era el comienzo de lo que podíamos empezar a escribir, porque teníamos el primer elemento gráfico. Entonces, ya con la fotografía empezamos a buscar, a indagar en la hemeroteca, sobre todo el diario del Alto Aragón, que es el diario más importante de la provincia de Huesca, que tiene un archivo compartido con la Diputación Provincial. También luego visitamos archivos en Zaragoza, en Huesca, e hicimos mucha labor, sobre todo para documentar esos primeros años donde encontramos verdaderas reliquias en la prensa de la época, ¿no? Luego, sobre todo, pues hay el parón de los años de la Guerra Civil y luego ya a partir de los años 60, que ya todo en el país empieza a funcionar un poco más, pues ya se instaura una federación, empieza a haber crónicas, artículos, las actas de los partidos y luego hay vecinos que por suerte guardaban todo esto y que nos han aportado toda la documentación y todas las fotografías. A lo largo de los 100 años, aunque hay algunas temporadas, como decía, de la guerra y de la posguerra, en la que obviamente no hay onces, no hay equipos, no hay liga,
pero hemos conseguido fotos de todas las temporadas oficiales que ha habido, de las alineaciones. Prácticamente hemos podido identificar a casi todos los jugadores que han pasado por aquí y de todo lo que ha habido alrededor, porque también hubo una época que había fútbol de veteranos, que había equipos juvenil, infantil, incluso en algunos momentos, pues en partidos de fiestas había partidos de mujeres, de solteras contra casadas, bueno, que también nos aportaron pues, muchas fotos y de tener un espacio para el fútbol femenino que ha sido importante en el pueblo, tanto como aficionadas, como que cuando podían en los años 60 o 70 ya saben, se ponían las botas o la indumentaria que muchas veces incluso habían cosido ellas. Fíjate, el fútbol, ¿no? Como el otro día lo escuchábamos, ¿no? A uno de los jugadores, ¿no? Del Mundial, ¿no? A Lamine Yamal, el fútbol como vehículo de integración, ¿no? De comunicación. En este caso, el fútbol como vehículo de transmisión de la cultura, ¿no? Del patrimonio cultural, ¿no? De esta región de Huesca. Noelia, como estás comentando, hablabas de, bueno, esa importancia de, también, ¿no? Se habla del fútbol femenino, también de la afición, que a veces queda en el segundo plano, ¿no? Cuando igual a veces se hacen otros repasos, otros libros, quedan como en ese, vosotras habláis, ¿no? También de las mujeres, ¿no? Bueno, jugando esos partidos también en este siglo de historia y de todas las anécdotas, de todo lo que habéis recopilado. Noelia, no sé, hay mucho, pero ¿qué os ha sorprendido? No sé qué es lo que también, ¿no? A ti como además jugadora, ¿no? Del club, ¿te ha podido sorprender más, ¿no? En esa parte también de investigadora? Bueno, yo no he jugado aquí, soy socia, o he podido entrenar muchos años aquí porque no había un equipo femenino del club, aunque luego hicimos uno de chavalas, ¿no? Paralelo, pero bueno. A mí, una vez como redactora, de las cosas que más me sorprendieron fueron unos recibos que nos entregaron de los socios de julio de 1936. Es decir, los chavales del pueblo pagaban una peseta mensual por jugar, posiblemente iba destinado a los desplazamientos, que en aquella época no eran tan fáciles. Y a partir de julio del 36, pues algunos lo pagaron los primeros días, pero los demás ya no pagaron. Empezó la guerra y todos estos pues les tocó ir al frente, ¿no? Y cuando tuvimos esto en las manos, nos dejaron mucha documentación en unas cajas y fue tanto sorprendente como un poquito se nos puso la carne de gallina, porque decías, es muy fuerte que estos chavales, que rozarían posiblemente ni la mayoría de edad, pero que todos iban al frente, 16, 17 años, que tenían esa afición por un deporte nuevo que estaba comenzando, ¿no? Como es el fútbol, pues eso se truncó por ir a la guerra, ¿no? Que lo dices así y te quedas un poco helada, ¿no? Entonces es un documento, luego hicimos una exposición que ha sido muy apreciado porque tenía mucho valor histórico y además obviamente al ser un pueblo pequeño todos conocemos los nombres, ¿no? Pues abuelos, bisabuelos de la población actual y eso fue una de las cosas que más nos llamó la atención y luego pues ya en los últimos años revivir grandes crónicas de partidos, pues cuando por ejemplo la Lueza se enfrentó en algún momento a Huesca, a la Sociedad Deportiva Huesca, el equipo de la provincia que estaba en horas caídas, y ganar en el estadio del Huesca, pues esas cosas para el pueblo fueron como muy importantes, o cuando se ascendió a tercera división, a categoría nacional. Bueno, eso son cosas que marcaron mucho la historia del pueblo y que la gente ha podido revivir mucho y volver a contarnos muchas anécdotas. Bueno, momentos históricos, Noelia, como estás contando. Bueno, también la Lueza ha tenido jugadores que han llegado al fútbol profesional, ¿no? Que han dado el salto, que quizá han ido a otros equipos. Sí, efectivamente. El libro hace también una mención especial pues para 3 jugadores en concreto que llegaron a jugar en segunda división y uno de ellos incluso en un partido de Copa en el Camp Nou con el Real Zaragoza y que fueron 3 figuras muy destacadas y todavía muy reconocidas con el paso de los años en el fútbol aragonés. Y esta afición con los años ha continuado e incluso, pues a lo mejor no en el primerísimo nivel al que ya es muy difícil llegar, pero en unas categorías no tan lejanas del fútbol profesional sigue habiendo chavales del pueblo que destacan. Por ejemplo, este año ha habido Pablo Hernández, que es un portero que batió el récord de imbatibilidad a nivel nacional. Entonces, bueno, como que la afición y la genética sigue. Y luego también ha habido algunas jugadoras destacadas, pues que
ahora el fútbol femenino está muy de moda, gracias a Dios, y que ya hay mucha profesionalidad y mucha gente que está apostando por ello, pero hace 20, 30 años pues había jugadoras de este pueblo que tenían una proyección bastante importante, que en estos años hubieran sido profesionales, ¿no? Pues con clubes más importantes de fuera de Aragón interesados o destacando en ligas nacionales. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál crees que es el secreto, Noelia, para un club, como decimos, bueno, modesto, pero con tanta historia detrás, ¿no? Y con, como decimos, ¿no? Esas bases sentadas, pero que sigan manteniéndose 100 años después? ¿Cuál puede ser el secreto? Bueno, yo creo que el fútbol al final es un deporte de masas, el tener unas buenas instalaciones siempre, yo creo que ha hecho que los chavales, al estar tan cercano y no haber tantas cosas de ocio en el pueblo, pues se han involucrado de un modo u otro, ¿no? Prácticamente todas las familias de La Luz en algún momento han estado involucradas, ya sea porque ha habido jugadores, porque han estado en la directiva, porque las madres han estado preparando los bocadillos. De algún modo u otro es algo que se siente como muy propio, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahora en época estival, que el campo está junto al polideportivo municipal, no es tan raro que cuando salen de la piscina baja un poquito el calor y todos los chavales vienen a jugar al campo, ¿no? Entonces, esas cosas crean mucha afición y hacen que tengas una cierta proyección, pues te quedas aquí, que vas a poder jugar en el pueblo o en los equipos de la provincia, ¿no? Entonces, yo creo que el que ese ambiente se respire en casa también hace que a la gente le guste más. Noelia, ¿qué os gustaría que se lleve la gente que se adentre en estos 100 años de historia del club? Aunque no conozcan la zona, aunque no sea un apasionado, un seguidor acérrimo del fútbol, pero sí que, como decíamos, esto traspasa el tema del deporte, del fútbol, porque se habla también, bueno, pues de un pueblo, de una zona, de una comarca, de también la historia, ¿no? De ese siglo, de esos cambios también, ¿no? De vecinos y vecinas, ¿no? De cómo al final se sobrevive en una zona pues por 600 habitantes, pero que siguen ahí al pie del cañón apoyando, como decíamos, en este caso al deporte y a los jóvenes. ¿Qué os gustaría como autores que se llevara la gente que se acerque al libro? Puede ser aficionada, no, pero yo creo que esto es historia, vamos a decir, reciente, un siglo, ahí es nada, pero y también una invitación a que lo descubran. Yo creo que hay un componente ahí de solidaridad o de querer trabajar por algo todos juntos, que a lo largo de las crónicas de los años resalta, ¿no? O continúa, es un hilo conductor, porque hemos visto, como decía antes, que todo el mundo ha estado involucrado en algún momento con el deporte o con el fútbol. Entonces, si hace falta, no sé, ponerse en el bar el día de un partido, pues se ponen. Y esto ha sido siempre así. Entonces, yo creo que ese componente de querer contribuir a algo de lo público, a algo común, en este caso del pueblo, es algo que se está perdiendo en muchos casos, ¿no? Que siempre tendemos cada vez más a un egoísmo, a un ocio propio, a todo lo nuestro, lo particular. Entonces, reivindicar ese espacio comunitario sin esperar nada a cambio, porque aquí pues, probablemente haya habido más derrotas que victorias, pero es decir, bueno, pues el viernes se viene a entrenar y todos los viernes hay una cena, muchas veces la paga algún vecino, el jamón que se sortea se queda para el equipo. Todos estos pequeños detalles que aquí es lo habitual, pero que también se van como perdiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa figura o ese pensar en todos juntos es una forma de remar todos juntos para que esto continúe, pese a las dificultades de que cada vez hay menos población, de que cada vez es más caro mantener un equipo de fútbol con los costes federativos y tal, pues no pensar todo en lo negativo, sino hagamos todo lo que podamos para continuar así, ¿no? Yo creo que en otros años esto era mucho más latente, pero que si logramos que no se pierda, que la gente se empape de esto, sería, bueno, pues una pequeña victoria más, pero desde luego la acogida que tuvo el libro, o que ha tenido, pues yo creo que eso ya ha sido más que satisfactorio. Claro que sí, un auténtico triunfo, ganamos por goleada, Noelia, con, bueno, pues, con ese siglo de historia y al mantenerse, el seguir, ¿no? Un club, como decimos cuando hablamos, ¿no? de esas poblaciones, esa España vaciada, no, queremos hablar de en positivo, queremos hablar de proyectos, queremos hablar de deporte como vehículo, como decimos, de cultura, de integración y de, sobre todo, mantener
bueno, pues a una localidad como la Albueza, pues bueno, pues ahí ahora mismo de plena actualidad. Es una buena excusa para acercarnos ahora que enseguida tenemos vacaciones a visitaros, Noelia, así que será un auténtico placer, además de disfrutar del libro, que por cierto se puede encontrar online para la gente que somos un poquito, que no hemos estado en la presentación, que sé que habéis hecho, ¿cómo se puede conseguir, Noelia? Pues a través de las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Facebook, escribiéndonos, os lo hacemos llegar, porque la venta es directa. Nosotros nos hemos autoeditado y al ser un libro muy local, lo vendemos aquí en la farmacia del pueblo, porque el coautor es el farmacéutico, y luego por peticiones. En Huesca tenemos un par de librerías que están colaborando y lo venden, y incluso tuvimos espacio en la Feria del Libro, pero bueno, es por petición personal y nosotros lo enviamos encantados. Y luego un minuto más para decir que tenemos un proyecto que a raíz del libro, que hicimos una exposición para presentar todos estos materiales que he ido nombrando, y la exposición estuvo abierta 3 meses, pero luego surgió una idea también por iniciativa de los vecinos de que eso se convirtiera en un museo. Entonces tenemos un proyecto de construir un pequeño museo donde podamos recoger todo este material que figura en el libro, pero también nuevas aportaciones con equipaciones, botas y otros materiales que seguro que hay en muchas casas y que la gente estaría dispuesta a donarnos. Entonces, bueno, la presentación del libro o el libro está teniendo su repercusión, pero la idea es que podamos estirar esto y que siga estando vivo el centenario y vamos a por el segundo. Claro que sí. Bueno, pues ya tenemos otra buena excusa para visitaros, Noelia. Gracias de verdad por entrar en directo en las tardes de Tele7. Un besito, a ver si nos tomamos un café en esta bonita zona de Huesca, más para aquí, pero como comentas, ¿no? En ese, bueno, conocido, ¿no? Como el desierto de los Monegros, pero un poquito más cerca de Euskadi, en la zona norte. Así que la Albueza, que es ahora con todas las tecnologías, no tiene pérdida, y ojalá que disfruten, que ese museo sea dentro de poco una realidad. Nos lo contarás, espero que en exclusiva aquí en las tardes de Tele7, Noelia, para, oye, hacernos eco también de ese museo que seguramente se haga con todo el cariño, con la colaboración de vecinos y vecinas del pueblo. Un besito enorme. Muchísimas gracias y, por supuesto, estáis invitados cuando queráis. Aquí os esperamos en la Albueza. Gracias. Gracias, un besito, Noelia. Bueno, seguimos con más actualidad. Félix Bolaños, el ministro de Justicia, celebra el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía y urge a que se aplique lo antes posible. El propio ministro ha calificado la ley como un logro colectivo, a pesar de que hubo una parte de la sociedad contraria, como decimos, a la ley. El Tribunal Europeo ha sido muy claro, dice Bolaños, esta misma mañana, el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. En concreto, ha confirmado que su aplicación en el Estado español se podrá hacer porque no contradice el derecho comunitario. Bolaños ha continuado visiblemente eufórico, lo vamos a escuchar, asegurando que la ley es plenamente compatible con el derecho europeo y con los valores de la Unión. El Tribunal Europeo ha sido muy claro. La ley es plenamente compatible con el derecho europeo y con los valores de la Unión. Con esta sentencia, la amnistía ha quedado validada ya desde 3 ópticas diferentes. Desde el punto de vista de los derechos humanos, tras el informe favorable de la Comisión de Venecia, desde el punto de vista constitucional, tras la 20ª de sentencias del Tribunal Constitucional, declarando que la ley es conforme a la Constitución, y ahora desde el punto de vista del derecho europeo, algo que ya habían apuntado previamente tanto el informe de la Comisión Europea como el dictamen del Abogado General de la Unión Europea. Queda acreditado, por tanto, que lo que el Gobierno dijo durante el debate de esta ley era así. Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo, y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda. La ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es constitucional y es conforme al derecho europeo. Siempre dijimos desde el Gobierno lo que hoy afirma rotunda y literalmente el Tribunal Europeo. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social. La amnistía pretende reducir las tensiones institucionales y políticas generadas por el proceso de independencia de Cataluña y facilitar un escenario de reconciliación. No quiero limitarme hoy a realizar una valoración jurídica de la ley, que es la que ya ha hecho, de manera rigurosa, el Tribunal Europeo. Ha puesto fin a un debate que en España muchas veces no fue jurídico, fue muy visceral, alejado de la normalidad que suponen las amnistías
en innumerables países para cerrar conflictos políticos y buscar la reconciliación. Quiero sobre todo hablar hoy de sus implicaciones políticas y sociales y del éxito rotundo en términos de convivencia, rotundo, que ha supuesto para Cataluña y para el resto de España. Este gobierno heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española. Fue a la vez una crisis política, una crisis social, una crisis institucional y una crisis constitucional. No solo se quebró la ley y la Constitución, se quebraron acuerdos esenciales sobre las instituciones catalanas y su relación con las instituciones estatales. Se quebró la confianza entre quienes pensaban diferente y también la confianza de las empresas y de los inversores en Cataluña. Menos de 10 años después de aquella crisis, es evidente que la situación hoy no puede ser más distinta. Hay acuerdos entre diferentes, hay una normalidad institucional plena entre el Gobierno de España y el Govern de la Generalitat. Hay un gobierno de Cataluña apoyado por partidos que piensan distintos sobre el futuro de Cataluña, pero que son capaces de alcanzar acuerdos para beneficiar a toda la ciudadanía. Las empresas están regresando y están llegando inversiones históricas. Hoy Cataluña es sinónimo de estabilidad, de prosperidad, de acuerdos, como lo es España. Y lo es, entre otras cosas, gracias a la ley de amnistía que hoy ha validado el Tribunal Europeo. Una ley que este gobierno siempre defendió. Un gobierno que arriesgó para traer de vuelta la normalidad y la convivencia, y lo logró. En definitiva, heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena. Somos conscientes que la ley de amnistía no contó con el apoyo unánime de los partidos políticos representados en el Congreso. También que hubo buena parte de la sociedad española que la vio con cierta suspicacia e incluso que la rechazó frontalmente. Pero tengo la convicción de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo. Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley de amnistía y de la normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado. Además, tras esta sentencia europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, desde activistas y manifestantes hasta fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Esta será la última etapa del proceso de normalización institucional, política y social en Cataluña. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible. La amnistía es la apuesta de un país para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella, de resolver sus diferencias reconociendo la legitimidad de todas las posiciones y la necesidad de convivir y acordar las soluciones dentro de la ley y dentro de la Constitución. La política de resolver los problemas políticos, para eso está, para eso estamos. Hoy la justicia europea avala ese camino y manda un mensaje de gran importancia en tiempos de polarización. Ningún país está destinado a perpetuar sus conflictos hasta que una parte acaba con la contraria, sino que la democracia tiene herramientas necesarias para hacer posible la convivencia y la reconciliación. El Gobierno de España siempre estará dispuesto a buscar y a recorrer ese camino de acuerdos entre diferentes. Esa es la política con mayúsculas que queremos y la que hacemos. Pese a las muchas dificultades que tuviera el camino, que los tuvo, pese a las muchas cosas que en aquel momento escuchamos y que nos helaron la sangre, mereció la pena, merece la pena. Los catalanes y el conjunto de los españoles se lo merecían, se lo merecen. Hoy Cataluña y toda España son lugares mejores, más habitables, con un futuro de prosperidad y convivencia abierto de par en par. Hoy es un gran día. Bueno, y hablando, contando los días, las horas, los minutos, los segundos, queda muy poquito ya para disfrutar del fin de mañana mismo. Ya tenemos plan, viernes y sábado, con la 5ª edición del Kale Gorrian Fest en Arrigorriaga, en esa previa de las fiestas de Arrigo que comienzan el martes, pero para calentar motores. Y además, bueno, nos hemos puesto en conjunto. Esto, bueno, no sé, será el destino, será X, porque nos hemos puesto de rojo, claro que sí, para disfrutar de esta nueva edición con bandas muy potentes
diferentes bandas que nos van a ofrecer diferentes estilos de manera gratuita en diferentes puntos de Arrigorriaga, desde mañana a viernes. Para contarnos todos los detalles tenemos pues, a los organizadores y también a una de las bandas importantes que van a estar en el Kale Gorrian Fest. Empezamos, si le parece bien, porque hay confianza, por el presidente de Soñuarri Música Elkartea, que cumple además 10 años, una década al pie del cañón apostando por la música. Julen Martínez. Julen, buenas tardes, arratsaldeon. Buenas tardes, arrastión. Oye, nos hemos puesto como de acuerdo tú y yo de rojo, sí, ¿no? Sí, eso parece. y no hemos hablado antes, de rojo para apoyar el festi. Bueno, y el negro no puede faltar, claro que sí, pero un alma maravillosa, Íñigo Riqui, que va a ser una de las bandas importantes en el festival. Íñigo, buenas tardes, arratsaldeon, arrastión. Además, con el proyecto de banda, después de tener su proyecto en solitario, Íñigo Riqui and the Nike Band, que van a estar también en este festival. Bueno, por comentar un poquito, empezar a calentar motores, Julen, 2 días, viernes y sábado, diferentes puntos de Arrigorriaga de manera gratuita, bandas de diferentes estilos, ¿no? Porque al final se trata también de apoyar la música local, de las bandas locales, pero también ofrecer diversidad, ¿no? en lo musical. Sí, es un poco el fin del Alcarte de música, ¿no? O sea, ofrecer música que todo el mundo conoce, pero luego también enseñar cosas que a lo mejor todo el mundo no conoce y hacer una oferta un poco diferente a lo que pues, puedes tener en otros sitios, ¿no? Y ahí movemos un poco, sobre todo también tirando a bandas locales del entorno de Arrigorriaga, de los pueblos de alrededor, y grupos más conocidos y grupos no tan conocidos a lo mejor. Entonces es un poco eso, buscar variedad, porque hay grupos de diferentes tipos, bastante. Cuéntanos, ¿qué van a estar, además de, por supuesto, el proyecto de Íñigo Riqui, qué otras bandas van a poder, pues, vamos a poder ver? El viernes empezamos con Bark a las 7, luego está Labra, bueno, Bark son de Orozco, de zona de Yaraldea, si no me equivoco. Luego Labra es un chaval de Arrigorriaga que hace una especie de música urbana moderna él solo. El viernes acabamos con Íñigo Riqui and the Night Band, que bueno, es así un estilo rock pop moderno también, actual. Autóctono. Luego el sábado empezaríamos a la mañana a las 12 o así con un grupo que se llama Somac, así también pop, rockero, estos ya no los tengo tan controlados, pero sí, también buena música. Luego a mediodía rápida, o sea, después de ellos rápida, con un estilo más hard rock o más clásico, setentero, ¿no? más duro, pero rockero clásico. Y luego ya por la tarde iríamos con Empire of Disease, que son más hardcoretas, no sé exactamente en qué parte del hardcore se sitúan, pero... y luego ya tendríamos 6 Cafés, que es un grupo más Scalari, Deuskis y Memocracia. Deuskis rock and roll surfero, y Memocracia una especie de stoner progresivo así de Burgos, que la verdad que muy guay. Oye, mucha variedad, Sí, en un poco estilos. de todo. La verdad, como decimos, de manera gratuita en diferentes puntos de Arrigo, que la música no va a parar desde el viernes hasta el sábado. Íñigo Riqui and the Night Band en formato banda, me imagino que es un cambio, ¿no? Una evolución de, el formato solista, Íñigo, como habéis visto hasta ahora, haya banda. Había estado trabajando como en rollo acústicos en distintas zonas y total, pero que tenía esa gusa de conseguir una bandita y que sean todos de confianza y poder trabajar estos 2 discos. Y esta vez lo he conseguido, he rescatado a gente que estaba conmigo en otras bandas. Y Julen va a estar también, ¿no? Claro, como guitarrista. Sí, por suerte, por como desgracia. primer guitarrista. Yo soy el malo, el guitarra malo que de vez en cuando canto. Y la historia es tener un equipo donde estés a gusto y que tengas confianza, porque si no ya sabes cómo funciona esto. Si no hay confianza y... No se Es puede importante trabajar. rodearse también de, no solamente de profesionales, sino también de gente en la que confiar, ¿no? Sí, Y correcto. que haya ese apoyo. Porque claro, la diferencia de como solista a banda, hay cambio, ¿no, Íñigo? Sí, bueno, a ver, yo estoy acostumbrado también a la otra banda que tengo, con Cruella, que también trabajo, pero no trabajo de tal manera que soy el showman. En este caso soy el showman y con la guitarra, que estoy todavía más asustado. Pero es otro rollo, es otro ámbito, porque vengo del punk y vamos a hacer pop rock o algo Sí, parecido. algo más contenido, no tan salvaje igual. Y todo tiene que ser más medido, tiene que ser todo más detallista, más bonito.
más elegante. O sea que bueno, habéis llegado a un entente cordial, ¿no? A un entendimiento para, Sí. Bueno, pues ir definiendo también, bueno, ese estilo, ¿no? Que os defina como banda. Llega entonces un momento bonito también en el festival, el que vais a ofrecer, ¿cómo va a ser el bolo, el espectáculo del festi? El bolo va a ser que hemos cogido canciones del primer disco y del segundo. Hemos trabajado los que más puedan pegar para que a la gente le guste y que siga viniendo a los conciertos, etc. Y luego hemos metido alguna versioncilla también para tener todo un completito, para que no nos aburramos solo siempre de lo mismo, de lo nuestro. Canciones un poco dinámicas pues eso, de los dos discos y que un poco equilibrado en todos los sentidos. Pero bien. Oye, va a ser, un bolo, ¿no? Un estreno como banda. Este es el estreno. Eso Claro. Luego tenemos más conciertos por ahí, pero de momento... Oye, ¿nervios, Íñigo? De también testear un poquito la reacción del público con esta nueva banda. Tú has estado en otras, ¿no? Como comentábamos antes, Claro. Cruella, una de ellas. Pero claro, con este proyecto es la primera vez, el primer concierto. Claro, y aparte es más personal mío y a ver cómo salta la gente, porque como siempre te tienen que decir, tú eres punk, o eres rock, o eres pop, o eres esto. Entonces yo como te rompo los esquemas, te aparezco con la cresta y luego te salgo más moñas. Con una camisa hawaiana o con un traje con corbata. No, bueno, eso ya no vamos a ir a esos extremos. No saltármela de momento. Pero sí, claro, que no solo es punk, ¿no? Que se Claro. puede ir a otros estilos. Claro, también tiramos a ese rollo punk porque eso no se nos olvida, pero que la gente se dé cuenta que se pueden hacer 1000 cosas y no solo te tiene que gustar una cosa. Somos músicos, somos artistas, nos gusta hacer de todo y venimos a disfrutar. Y cuanto más sepamos en esta vida, mejor. Oye, Julen, y al revés, ¿cómo os habéis adaptado también al estilo, ¿no? La locura de Íñigo? Bien, a ver, Muy complicado. más o menos. Es decir, al final teníamos, o sea, aunque no haya tocado en los últimos años con él, más de continuo sí que ha habido una relación bastante cercana, entonces más o menos pues sabes a lo que vas. Ya tienes un poco, ¿no? Vas con caos, ¿cómo se diga? Sí, Consecuencia. vas preparado, ¿no? Sí, vas preparado. Y bueno, y luego eso, como él tenía un poco los temas hechos a su manera, pues era un poco darle una vuelta a, vale, vamos a enfocar esto para el directo y fácil porque también se deja hacer. O sea, sí, yo también creo que hay que dar una vuelta a esto, tal, y escoger, o sea, sin más, darle un poco más de forma al tema o acortarlo o darle una vuelta y enfilarlo para el directo, pero bien, o sea, trabajar con él bien, siempre, o casi siempre. Además de este fin de en Arrigorriaga vais a estar, ¿no? Porque mañana estáis en Arrigo el viernes, pero en Aste Nagusia, la muestra también de Aste Nagusia, Que ¿no? eso todavía Grande. da más vértigo todavía. ¿Cómo se siente el ser, claro, elegidos? Es que estamos hablando de todas las bandas y artistas que se han presentado, habéis sido los seleccionados para tocar en la muestra de pop rock, ¿no? De Aste Nagusia. Y no será por veces que hemos intentado, es total, lo que pasa es que el punk no entra ahí, lo tengo clarísimo. Y con esto hemos entrado y estoy súper contento y muy nervioso. Se han desmontado entonces, pensabas, ¿no? La muestra, ¿no? Metal pop rock de Aste Nagusia. También entra el punk, o sea, que entran todos los estilos, ¿no? Pero no entra, con lo que hemos tenido hasta ahora no ha funcionado. Claro. Entonces, abrir esto y luego todos los demás sitios donde vayamos a tocar son muy distintos a lo que hemos venido anteriormente, es abrir otro abanico increíble. Y mola conocer otros lugares, otro tipo de gente y a ver qué pasa. Es una buena plataforma, Íñigo, Julen, me refiero a que la muestra de Aste Nagusia, lo comentamos el otro día, ¿no? Con la concejala Itziar Tasun, Lusolo, ¿no? Que es uno de los organizadores, que es un muy buen escaparate, ¿no? Para las bandas emergentes, para bandas incluso que ya tienen que tienen recorrido, pero todavía se ven más. Y muchas, oye, pues se han dado más a conocer aún, y como decimos, en la muestra, o sea, es un buen escaparate, por eso ese vértigo. Hombre, no, y es Bilbo Rock, es el Fiestas del Bocho, o sea, es que, ¿qué más vamos a pedir? Es que es una maravilla. Sí, eso es lo guapo, que aprovechando que son fiestas, que es un sitio que mítico como Bilbo Rock, que te lo dejan abierto al público, te entra cualquiera y siempre hay mucha gente que quiere entrar, pues al final, brutal. Nada más que decir. ¿Qué otros conciertos, además de mañana en Arrigo? Tenemos Fiesta de Zarátamo, en casa, no puedo fallar. Sí. Que si no es por una banda me meto con la otra, por ahí. Y luego tenemos un par de ellos en septiembre, pero no los puedo decir de momento. Sí, o sea, no. No, porque me han capado. Pero... y luego tenemos en Torrelavega otro, estoy hablando con la de Lurki de Galdácano a ver si concretamos fechas.
y por ahí se me escapa alguno. Hasta septiembre tenemos un poco de Sí, debate, sí. ¿no? Hay cositas, hay Que es cositas. la idea de ir con continuidad y luego ya irán saliendo cosas. Y la única condición que les he dado a estos, vamos a pasárnoslo bien, a tomar por saco todo lo que pase después. O sea, vamos a disfrutarlo de la música y de nosotros, y esa es la única condición. Qué bonito, ¿eh? Pues, Es que Sí. si no, muchas Yo creo que- veces sí, pasa sí. que te chinas con uno con el otro, el ego, el otro, no sé qué. Vamos todos con el de aquí abajo, vamos a disfrutarlo y a tomar por saco. Mañana en Arriego, ¿la hora en que actuáis? 9:30. 9:30, más o menos. ¿dónde? Pero claro, hablamos de diferentes puntos, no sé. Detrás del ambulatorio del frontón que hay detrás. Parque Teodosia Ortega. Teodosia Ortega, sí. A Antiguamente 9:30. conocido como el Parque de la Droga, pero sí. O el de los Patos, o infinidad de nombres tenía. Tiene muchos nombres. Bueno, detrás del ambulatorio, ¿no? Sí, Así, sí. para que se ubiquen a Arriego mañana a 9:30, para disfrutar del primer concierto de muchos, de esta banda tan maravillosa, con gente tan buena y músicos tan pros, y que además se merecen un huequito para venir a las tardes de Tele7. Pues nada, chicos, nos vemos en breve, que viva la música, que disfrutemos de ella, que es lo que se trata, y bueno, y larga vida también al festi, que 10 Esperemos. años y sumando, ¿no? Esa es la idea, sí, sí. Es que ricasco, chicos. Es que ricasco. Eskerrik asko, Un bai. placer siempre. Bueno, seguimos con la actualidad de la música. Nos vamos de nuevo a la actualidad política, en este caso, hablando de empleo, las mejores políticas de empleo. Según el vicelehendakari y consejero de Empleo y Trabajo, Miquel Torres, no se diseñan en un despacho, se construyen con quienes conocen el mercado de trabajo. Así lo ha afirmado en el primer Foro Vasco de Empleo, en el que subraya que no se trata solo de un órgano, sino que es una nueva forma de gobernar el empleo de Euskadi. Hoy no constituimos solo un nuevo órgano colegiado, hoy ponemos en marcha una nueva forma de gobernar el empleo en Euskadi, una nueva forma de entender la gobernanza y de las políticas de empleo. Como bien sabéis, la Ley de Empleo nació con una convicción muy clara. Las políticas públicas de empleo son demasiado importantes para diseñarlas con una única mirada. Necesitamos para ello diálogo, pero además un diálogo constante, también un diálogo con contraste, un conocimiento compartido y una participación estable. Y esa es la voluntad que atraviesa toda la ley de manera transversal. No es casualidad, además, que en la propia elaboración de la ley fuera fruto de un amplio consenso de escucha y de participación. Esa forma de trabajar que no termina con la aprobación de una norma. Al contrario, está en el ADN de nuestra Consejería de Economía, de Trabajo y de Empleo. Y esa es la manera habitual de construir las decisiones públicas. Bien sabéis que las mejores políticas de empleo no se hacen solamente desde un despacho. Es importante trabajarlas, pero también hay que sacarlas fuera. Se construyen con quienes conocéis el mercado de trabajo desde dentro, y me refiero sobre todo a los agentes sociales. Y también escuchando a quienes tienen conocimiento de la realidad del mercado laboral desde diferentes perspectivas y de perspectivas complementarias. Y me refiero al resto del ecosistema con quienes a diario trabajamos en los temas de empleo y de formación. Y ese es precisamente el sentido de este Foro Vasco de Empleo. Veréis, han sido 2 años y medio intensos desde la aprobación de la ley. Hemos avanzado de forma decidida en la construcción de un nuevo sistema vasco de empleo. Hemos transformado Lanbide, nuestro sistema vasco público de empleo, para dotarlo de una organización mucho más ágil y preparada para responder a los nuevos desafíos. Hemos constituido el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, que junto a la Mesa de Diálogo Social se configura como uno de los instrumentos más importantes de la gobernanza del sistema. Decía que habían sido 2 años y medio muy intensos desde la aprobación de la Ley Vasca de Empleo, donde habíamos avanzado de una forma muy importante en la construcción del nuevo sistema vasco de empleo, que habíamos transformado Lanbide, nuestro sistema vasco público de empleo, para dotarlo de una organización mucho más ágil y preparada para responder a los nuevos desafíos, que habíamos constituido el Consejo Vasco de Políticas Públicas de Empleo, que junto a la Mesa de Diálogo Social configura uno de los instrumentos más importantes de gobernanza del sistema, que estamos culminando también la tramitación del decreto de cartera de servicios y que vamos a iniciar en breve también la del decreto de la Red Vasca de Empleo y de su mapa. Y por tanto también, como bien saben ustedes, se están aprobando los primeros planes piloto de empleo y desarrollo local, y que durante los próximos meses todas las entidades locales de más de 10.000 habitantes irán elaborando sus propios planes alineados con la estrategia vasca de empleo. Es decir, paso a paso estamos construyendo un sistema mucho más coordinado, más eficaz y especialmente más cercano. Pero también somos conscientes de que nos queda mucho trabajo por delante. Vivimos un momento positivo en cuanto a la creación de empleo en términos cuantitativos, es evidente. La tasa de desempleo se sitúa en niveles muy bajos, prácticamente cercanos a los que alcanzamos ya en el año 2008. Tenemos más de 1.044.000 personas afiliadas a la Seguridad Social en Euskadi. Nunca ha habido tantas personas trabajando en Euskadi, y además con el importante proceso también de regularización extraordinaria de personas migrantes que se está llevando a cabo. Ayer conocimos que en solo 2 meses alrededor de 7.000 nuevos cotizantes extranjeros se van a sumar a esa cifra
cifra, personas que van a adquirir derechos y deberes de las cerca de 49.500 solicitudes que se han registrado en Euskadi. También quiero resaltar el trabajo que venimos realizando desde hace meses desde Lanbide con la preparación de un plan de contingencia para poder recibir a todas estas personas que ya han sido formadas, muchas de ellas en Lanbide, y que por tanto se van a poder incorporar rápidamente también al mercado laboral, y esa es la intención que tenemos para empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, también la experiencia nos enseña que los buenos datos nunca deben conducirnos a la autocomplacencia. Sabemos cómo está el mercado laboral, cómo cambia rápidamente, además con enorme rapidez, que nos enfrentamos a una transformación tecnológica, a una transformación demográfica, a una transición energética climática, a la evolución constante de las cualificaciones o a las incertidumbres internacionales que nos obligan a anticiparnos todo lo que podamos. Y precisamente por eso debemos aprovechar este momento, este Foro Vasco de Empleo, para fortalecer las capacidades de las personas trabajadoras y mejorar especialmente la calidad del empleo, porque ello va a contribuir sin duda alguna a reforzar lo que es la competitividad de nuestra economía y poder afrontar mejor las incertidumbres del futuro. Y ahí es donde debemos invertir más esfuerzos que nunca, en aspectos cualitativos del empleo. Porque invertir hoy en un empleo de calidad, seguro y con derechos, es invertir también en más cohesión social, en más justicia social y especialmente en más bienestar para Euskadi. Y acertar en ese camino necesitamos trabajar conjuntamente, necesitamos la inteligencia colectiva de todo el ecosistema que trabajamos en este campo. Necesitamos espacios donde las diferencias no sean un obstáculo, sino una fuente de mejores soluciones. Horixe izan behar du enpleguaren eskual foroak. Ese debe ser el papel del Foro Vasco de Empleo. La ley, además, nos atribuye funciones muy relevantes. Informar sobre la estrategia vasca de empleo, sobre los planes de empleo, sobre las disposiciones generales en esta materia, formular propuestas y recomendaciones o analizar la evolución del mercado de trabajo. Baina nahiko nuke foro hau beste, zerbaitengatik aitortzea. Pero me gustaría que este foro fuera también reconocido por algo más. Me gustaría que fuera un espacio vivo, un espacio dinámico, un espacio donde se debata con absoluta libertad, donde existan aportaciones críticas con propuestas constructivas, donde sean necesarias y donde podamos compartir conocimientos y además seamos capaces de construir consensos útiles. Ese es el trabajo, en definitivo, que nos toca hacer a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Un lugar donde la participación no sea un trámite única y exclusivamente administrativo, sino un verdadero instrumento para mejorar las decisiones públicas. Y ese va a ser también, por supuesto, el compromiso del Departamento de Economía, de Trabajo y de Empleo del Gobierno vasco. Escuchar de verdad, incorporar las aportaciones que mejoren nuestras políticas, mantener un diálogo permanente con todos los agentes y compartir la responsabilidad de fortalecer el empleo en Euskadi y seguir trabajando en la línea de los últimos años. Bueno, como se lo mostramos aquí, además en riguroso directo, los Carmenak de Barakaldo arrancaban este mismo sábado con un reconocimiento muy especial a dos entidades profundamente vinculadas con el municipio fabril, el Centro Galego de Barakaldo, que además este año cumple 125 años, ni más ni menos, que fueron los encargados de dar el pregón, como lo vimos en Tele7, mientras que la asociación Barakaldo con el Sahara Salam, que cumple también 30 años de historia, bueno, pues 30 años de solidaridad con el pueblo saharaui, pues eran los encargadas de lanzar el tradicional chupinazo. Para contarnos, bueno, pues sus emociones, sus sensaciones y cómo están llevando en esta mitad o casi final de los Carmenak, pero todavía con muchas fiestas por delante, tenemos al otro lado, por parte del Centro Galego de Barakaldo, su delegado de Cultura, Emilio Armesto. Emilio, buenas tardes, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Gracias por atendernos, Emilio, un placer. Bueno, y por parte de la asociación Barakaldo con el Sahara Salam, flamantes chupineros y chupineras, Miguel Ángel Fernández. Miguel Ángel, buenas tardes, Arrastión. Hola, buenas tardes, Arratsaldeon. Bueno, antes de nada, Emilio, Miguel Ángel, ¿qué supuso para vosotras, para tanto el Centro Galego de Barakaldo como Barakaldo con el Sahara Salam, bueno, pues dar el pistoletazo de salida a los Carmenak? Emilio, por ejemplo, ¿cómo recibís la noticia de ser los encargados de dar el pregón? Pues la verdad que con mucha alegría, muy, muy contentos. La verdad es que es todo un honor porque además creemos que fue una votación bastante mayoritaria para elegirnos y, bueno, pues eso, teniendo en cuenta que estamos celebrando el 125 aniversario, pues que nos hayan elegido para ser los pregoneros, pues la verdad es que es una gran alegría y un gran honor.
Claro, en ese momento, ¿no? Me imagino que, claro, tuvisteis un poquito que organizar quién iba a dar el pregón. Emilio, claro, ¿cómo resumir 125 años de historia? Es decir, claro, muy ligados además a Baracaldo, ¿no? Ese cachito de Galicia, ese alma gallega en Baracaldo, ¿no? Con un montón de actividades que hacéis también durante el año, que aquí también lo contamos. No sé, claro, ¿cómo se puede resumir tanta historia, más de un siglo de historia y tantas sensaciones y emociones? Pues la verdad es que resumir, efectivamente, tal y como dices, resumir 125 años, pues es difícil, pero bueno, pues intentas quedarte con los hitos más importantes de esos 125 años de historia y, bueno, pues remarcar un poco, pues también las actividades que se han desarrollado en todos estos años y las que se siguen desarrollando. Bueno, siempre te dejas algo en el tintero por remarcar, pero bueno, yo creo que en el resumen que viene en el propio programa de fiestas, viene un resumen más o menos de esos 125 años de historia y yo creo que está bastante bien indicado y bastante bien señalado pues, los hitos más importantes de esos 125 años. Alguno de ellos, Emilio, ahora que ya te tenemos, que estás en directo en las tardes de Tele7, alguna de esos momentos importantes, claro, a ver, no tenemos tantos años, ni tú ni yo, Emilio, o sea que es imposible que podamos acordarnos de esos 125 años, ni mucho menos que somos muy jóvenes, pero claro, alguno sobre todo el hermanamiento, ¿no? Quizá, ¿no? Como parte fundamental del Centro Galego en Baracaldo, porque siempre os implicáis, además de la actividad, de la cultura, de la solidaridad, apoyando diferentes iniciativas. Aquí hemos hablado muchas veces de vosotros, vosotras, Emilio, como es también esa colaboración que hacéis siempre con Intervención Solidaria Baracaldo, por ejemplo. Es decir, son muchos, ¿no? Pero algunos de ellos, yo he dicho solidaridad, pero es que hay más, ¿no? Sí, la verdad que sí que tenemos muchas actividades a lo largo del año. Una de ellas es la que acabas de decir, la marcha solidaria que hacemos todos los años a finales de octubre, colaborando con Intervención Solidaria Baracaldo, que de alguna manera es una forma de no perder uno de los motivos principales de la fundación del Centro Gallego, que era la solidaridad, porque en aquellos años, en 1901, principios del siglo XX, la labor del Centro Gallego era principalmente de hacer como una especie de mutualidad y de apoyo y de solidaridad a todos aquellos que venían de Galicia aquí a Euskadi y que, bueno, pues en aquellos tiempos, la verdad, la falta de recursos pues se suplía de alguna manera con la solidaridad de todos. Y eso es un activo muy importante y luego, bueno, pues todas las actividades que tenemos a lo largo del año, tanto culturales como festivas. Bueno, y hablando de solidaridad, 30 años, ni más ni menos, se cumplen de la Asociación Baracaldo con el Sahara Salam. Miguel Ángel, también, ¿qué mensaje transmitisteis en esa Rico Plaza a rebosar, como he visto en las imágenes que aquí mostramos en directo, y estos 30 años de historia de solidaridad y apoyo al pueblo saharaui? Exactamente. Para nosotros a mí personalmente fue una sorpresa, pero a mí me ha valido mucho porque así se le da visibilidad a nuestra asociación después de 30 años. Miguel Ángel, llevas desde comienzos, casi, bueno, tú también, como decimos, que somos jóvenes, no podemos estar desde el principio, pero no sé, llevas tiempo en la asociación, ¿cómo ha sido esa evolución? ¿Notas también que se está hablando más de la problemática del pueblo saharaui, que nos estamos implicando más que hace 30 años? Yo creo que sí, últimamente ya se oye más con esto de que no le dan la nacionalidad, con y los líos de que no se le da al pueblo saharaui su vida y su cambio a su pueblo. Sí, últimamente veo que sí. No sé si algo llegará a conseguirse, pero yo creo que sí. De momento se está oyendo. Pero por eso todavía hay que no sé, iniciar más y ya más, y que esté Baracaldo con el Sahara Salam ahí cada 2 por 3.
Claro que sí, seguir hablando de esta problemática, ¿no? Y defender al pueblo saharaui, ¿no? en esa libertad. Miguel Ángel, también el resto del año también estáis muy activos, muy implicados, ¿no? De ese reconocimiento, además de los 30 años de estar, ¿no? Bueno, pues como una de las entidades importantes de Baracaldo. El resto del año, me imagino que también, como antes hablamos con Emilio, intentáis, bueno, pues hacer diferentes actividades. Nosotros tenemos unos proyectos allí en los campamentos que cuando en realidad el año pasado arreglamos pues dos escuelas, una guardería y aparte de eso pues estamos siempre pendientes de cuando nos haga falta un dinero que cogemos, si hay que mandarlo para allá para arreglar o para solucionar cualquier otro problema. Aquí estamos todo el año, eso sí. Yo creo que Baracaldo con Sáhara no olvida a esta gente, a nuestros hermanos allí en los campamentos. Qué importante. Yo, sinceramente, no es por nada, pero yo voy todos los años. En diciembre, ahora sí, en este viaje ya también iremos. Y allí ya revisaremos la falta que puede haber tanto en sanidad como en educación, como lo que sea, y si lo podemos solucionar, pues se soluciona. Claro que sí, ese calor de los baracaldeses y baracaldesas que me imagino que les hacéis llegar, ¿no? a los campamentos de refugiados en el Sáhara. Emilio, empezando por ti de nuevo, comenzando, contigo de nuevo, ¿cómo estás viviendo? Claro, es que tenéis una responsabilidad también como que no solamente es el sábado, este sábado en la bajada, luego dar el pregón, el chupín. Me imagino que, bueno, pues hay diferentes actos en los que, bueno, pues intentáis o requieren vuestra presencia. Emilio, ¿cómo estáis viviendo desde el Centro Galego las fiestas, ya que quedan muy poquitos días para que terminen? Pues con mucha intensidad, disfrutándolo mucho, participando en distintas actividades de todo tipo. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado, Miguel Ángel también ha estado en la misa y el aurrescu Dante Iglesia. La verdad que ha sido un placer participar en esa actividad. Por cierto, agradecer mucho a Laguntasuna lo bien que lo han hecho y que nos han invitado también a participar con ellos en ese acto, que ha sido muy, muy chulo. Y bueno, pues intentamos estar presentes en varias actividades y bueno, pues hacernos de alguna manera visibles para que, bueno, pues todo Baracaldo vea quiénes son tanto el pregonero como el chupinero de este año, pues unas asociaciones que estamos en fiestas, pero luego, como ha dicho Miguel Ángel, pues estamos todo el año con nuestra actividad. Miguel Ángel, quedan todavía días por delante, hay todavía fuerzas, ¿no?, para seguir disfrutando de los Cármenac, ¿no?, también como chupineros. La fuerza no nos agota, no. Esperemos que lleguemos al domingo con la misma fuerza que con la que empezamos, por lo menos yo. Esta mañana me lo he pasado fenomenal ahí en la iglesia y la verdad es que yo he visto la fiesta y todo esto, pero nunca he participado tanto como estoy participando todo este año. Y la verdad me lo estoy pasando muy bien. Claro que sí, Miguel Ángel, ahí te hemos ya preparado, en la calle, claro que sí, a disfrutar del Día del Carmen. Imagino que, Emilio, tú también saldrás corriendo para seguir disfrutando de la jornada del día festivo, ¿no?, en Baracaldo. Así que nada, no robamos más tiempo, un musu enorme los dos, seguimos hablando el resto del año, vale. Que sabéis que os queremos un montón y enhorabuena, os merecéis este homenaje a las entidades y, por supuesto, seguir disfrutando las fiestas. Un besito enorme. Yo, por los saharauis te digo shukran. Gracias, muchas gracias. Un besito. Continuamos en las tardes de Tele7 y continuamos hablando de fiestas. En este caso nos vamos al municipio de Aracaldo, que está en la frontera entre Vizcaya y Áraba. Un municipio que vive también sus fiestas. Mañana viernes ya arrancan con el pregón, un pregón muy especial cuyas encargadas de darlos son las modernas de Aracaldo. Tenemos al otro lado a Miren Yayosune. Buenas tardes, Arratsaldeon. Hola, Arratsaldeon. Bueno, Marian.
Mañana ya el pregón, fiestas de Aracaldo, mañana ya todo, todas preparadas para disfrutar de las fiestas. Sí. Pero miren, Josune, una curiosidad que, bueno, no sé si la gente sabe, conoce, seguramente que sí, pero para los que no, lo vamos a contar, que a pesar, bueno, del nombre, ¿no? Las Modernas de Aracaldo y de mañana ser las encargadas del pregón, no sois de Aracaldo. No. No, esto surgió una vez que estuvimos allí, que fuimos a ver a Yogurina, nuestra amiga Yogu, que desde aquí le mandamos un beso si nos está viendo. Y bueno, que estábamos con ella allí y vino un chico y nos dijo, oye, vosotras qué modernas sois. Y entonces, bueno, pues las modernas de Aracaldo. Se quedó con eso. Ala, No le dimos más. Ay, que estabais en Aracaldo viendo a nuestra queridísima Yogurina Buraba, que le mandamos un besito. ¿Qué moderna? Pues las modernas de Aracaldo, ahí empezó la historia de este maravilloso dúo y mañana dais el pregón. Cuando os comentan, os comunican, ¿no? Que vais a dar el pregón, no sé, ¿cómo reaccionáis? Porque, oye, es emocionante, pero también es una responsabilidad. Sí, claro. Vamos, yo te digo que yo no me pongo nerviosa nunca en los conciertos. Bueno, me pongo nerviosa hasta que veo que funciona todo. En el momento que funciona todo, pues como tengo la cara un poco dura, pues bastante. Marian igual sufre más. Pero la verdad que tengo ahí un gusanillo porque es una responsabilidad muy grande lo que vamos a hacer. Y además mañana. es que no sabemos cómo han llegado, ¿no? hasta nosotras para pedírnoslo. Entonces, pues tenemos ahí el gusanillo de saber por qué, de preguntar. Oye, Marian, pues porque lleváis el nombre de Aracaldo a todos los lugares donde actuáis, ¿no? Por eso queríamos en principio aclarar, ¿no? Que sois pregoneras de Aracaldo, hay esa vinculación, bueno, nombre artístico, pero fijaros, ¿no? Al final pregoneras y mañana vais a estar en el inicio de fiestas. Marian, Josune, el espectáculo, ¿no? Música, humor, me imagino que estará presente en el pregón, ¿no? Porque eso es seña de identidad vuestra. Primero vamos a hacer el pregón y a tirar el chupinazo y luego vamos a actuar también, o sea, las dos cosas. O sea, vamos a estar a tope mañana allí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Miren, Josune, las modernas, que ahora estaba un poquito echando así, haciendo memoria. ¿Cuánto tiempo lleváis como dúo? Algo más de 2 años. Un poco más de 2 años, sí. Algo más de 2 años. Sí, ¿Habéis tenido antes proyectos por separado, en solitario, y os juntáis ese maravilloso día en Aracaldo? Marian, ¿cómo surge? No sé si vosotras teníais ya otros proyectos. No. O sea, yo no había, o sea, había cantado en mi casa, pero nada más. Solo en mi casa. En casa y en la ducha, ¿no, Marian? No, mira, en la ducha no. En la ducha no, nunca. Pues lo típico, que estás en casa, estás cocinando o estás trasteando por casa y sí, pero nunca me había dado ni me lo había planteado tan siquiera, vamos, jamás. ¿Y cómo das ese salto, ese cambio, ¿no? De hacerlo para ti, ¿no? En la intimidad, de repente ponerte ante un montón de gente, ¿no? Con vuestros espectáculos. Pues con mucho miedo y con mucho respeto, porque soy muy vergonzosa, aunque no lo parezca, soy muy, muy vergonzosa. Pero siempre tienes a alguien que te pincha por detrás que acaba diciendo, va, venga, además opino que no hay que quedarse con las ganas de hacer algo, ¿no? Cuando una cosa te gusta o te pica el gusanillo de algo, ojo, hay que intentarlo, por lo menos no quedarse con las ganas. Y yo lo probé porque gracias a ella, si no lo hubiera hecho nunca tampoco, o sea, es que jamás, había sido en mí impensable. Y pues bueno, y súper contenta de haber dado ese paso, de haberlo intentado y que me sigue gustando. Esa liberación, ¿no? El decir, bueno, oye, hay alguien que me anima, que me empuja, Josune, tú eres la responsable ahí de ese empuje, pero luego, oye, pues engancha, como estaba comentando Marian. Josune, ¿tú sí habías hecho espectáculos, sí tenías un poquito ya ese bagaje? Bueno, había hecho pinitos así, pues entre los 16 y los 22, 23 años en grupos de rock y eso, pero luego, bueno, por temas laborales al final acabas dejándolo y bueno, resurgió. Yo nunca he dejado de tocar la guitarra en mis ratos libres, me encanta tocar la guitarra, es raro el día que no toco la guitarra. Y bueno, conocí a Marian y dije, hostia,
qué complemento más bueno, ¿sabes? Para mí. Necesitaba un cómplice. Como dice ella, tú necesitabas un cómplice y lo encontré en ella y un cómplice genial, vamos. O sea, os complementáis bien, ¿no? Sois de, vamos a decir, no sé si diferentes, pero que os complementáis bien, ¿no? Como dúo. Bueno, hemos conseguido hacer un show un poco diferente, ¿no? Hacemos un poco, aparte de cantar las versiones, aparte de cantar las versiones que hacemos y eso, pues luego hacemos un poco show de humor, ¿no? Y a Marian le toca la parte seria y a mí pues la parte pues más, un poquito inácida, un poco humor ácido. Me gusta mucho meterme con el público y al final, pues bueno, yo creo que está bien el show porque la gente se divierte. Bueno, llevamos un año muy espléndido en actuaciones y entonces será cuestión de que no lo hacemos tan mal, ¿no? Hay esa conexión, Josune, como comentas, con el público, y eso hay que tener un don, ¿no? No es fácil, además yo que ya también nos conozco y os tenemos mucho cariño, que por cierto, recuerdo también a nuestra compañera Cris, que os manda un besito enorme. Claro, eso de conectar con gente además de todas las edades, que la gente se quede a vuestro show, el espectáculo, que desde la gente joven a no tan joven como va a estar mañana en Fiestas de Aracaldo, es decir, eso, el secreto de las modernas, Josune, no sé si es precisamente eso, ¿no? ¿Que complementáis bien o cuál es el secreto de esa conexión con el público? Pues es que yo creo que hacemos un show tal cual como somos, es que bueno, sí que preparamos ciertas cosas en los ensayos. Y que también creemos en lo que hacemos. Sí, creemos en lo que hacemos, y nos gusta mucho, claro. La música te la crees, yo cuando canto me creo lo que estoy cantando, entonces lo transmito también, que es muy importante, ¿no? Sí, al final, como te digo, que bueno, muchas veces todo lo que hacemos sale sobre la marcha, ¿no? Es mucha improvisación, aunque sí que es cierto que llevamos cositas preparadas pero a veces funcionan más las cosas improvisadas, bueno, a veces no, casi siempre, funcionan más las cosas improvisadas que van saliendo ahí en el momento y bueno, porque muchas veces depende también del público, del tipo de público que tienes, pues si hay una persona, yo que sé, de una tal forma o de tal manera de ser, o uno con la camiseta del Atleti y te metes con él o le dices que a ver si es bueno, cosas de estas, ¿no? Y vamos ahí improvisando ese tipo de show de humor. Ella hace de defensora del pueblo, yo de fiscal acusador, y al final acaba siendo un show divertido para todo el mundo porque integramos al público también dentro del show. Mañana, chicas, el pregón, ¿a qué hora es? 7:30. 7:30 en Aracaldo. Avanzarnos un poquito, ¿qué vais a decir en el pregón? Darnos aquí la exclusiva en Tele7, que os queremos mucho, avanzarnos algo de lo que, me imagino que algo, aunque luego se improvise, pero ¿algo que nos podáis adelantar? No, pues mira, aquí no me arriesgo a improvisar porque lo que te he dicho es mucha responsabilidad. Creo que dirigirse a todo un pueblo es bastante complicado y sobre todo a la vez serio. Y en ese sentido sí que hemos hecho un discurso, te voy a dar así un poco las líneas, un poco sobre la historia de Aracaldo, un poquito luego la línea integradora y contra la homofobia, contra el racismo, y esas son las líneas generales y luego pues pedir a la gente que se lo pase bien. Y aquí sí que no vamos a improvisar porque es mucha responsabilidad y no me atrevería a improvisar así y meter una pata ahí en cualquier momento y liarla. Aquí no se puede liar, aquí no se puede liar. Luego actuáis también mañana viernes. ¿A qué hora será la actuación y dónde, Marian, Josune? Pues allí mismo, a 9:15, allí en Aracaldo. La verdad es que tiene un programa de fiestas terrible Aracaldo, bueno, no sé, es que es un pueblo que pilla boca de desmano, pero merece la pena. Y lo bueno que tiene que es un pueblo pequeñito y es una familia, es que es una familia. La vez que estuvimos allí, fíjate que la Yogu, con lo vieja que es la Yogu, que se va para casa a las 8 de la tarde toda. El día que estuvimos igual hasta las 2 de la mañana allí con Yogu, que lo trajimos a ella. Es un pueblo que tiene una animación tan familiar, que todo el mundo está integrado, que es muy divertido. Esas son las fiestas estas pequeñitas que dices, qué grandes son estas fiestas. Claro que sí, pues mañana arrancan las fiestas de Aracaldo, muy cerquita de Ugao, Miravalles, creo si no me equivoco, en el límite entre Vizcaya y Áraba.
hasta el domingo, con un montón de actividades y un montón de cositas para disfrutar este fin de semana en Arakaldo, y mañana con las modernas, 7:30, el pregón. Josune, Marian, un musu enorme y que viva la música y que vivan las modernas de Arakaldo. Gracias, como siempre, amigas, por estar en Tele7. Muchas gracias a Tele7, que siempre apostéis por la gente. Un beso muy grande. Un besín, agur, chicas. Seguimos con la actualidad. El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco inició hace un año el Basque Segurtasun Foro A para reflexionar sobre las preocupaciones de instituciones, entidades y ciudadanía sobre la seguridad y los retos del futuro. Desde entonces, durante estos últimos 12 meses, se han celebrado un total de 33 reuniones del foro. Pues hoy se han culminado esas reuniones y el propio lehendakari Manuel Pradales ha inaugurado el curso de verano Basque Segurtasun Foro A, Seguridad Integral y Comunidad, que se ha celebrado esta misma mañana y también mañana en el Palacio Miramar de Donostia. A lo largo de este último año, desde que se inició la andadura de este foro, hemos unido a la labor institucional el compromiso de otros muchos representantes de la sociedad vasca. Más de 30 foros participativos celebrados en otros tantos puntos de nuestra geografía, en los que han participado más de 1000 personas, personas de muy diversos ámbitos. Representantes forales, alcaldes, alcaldesas, ertzainas, policías locales, jueces, fiscales, representantes de sectores como el educativo, el empresarial, el sociosanitario o el asociativo. Y se han planteado preguntas comprometidas. ¿Qué significa sentirse seguro o vivir tranquilos? ¿Ha cambiado nuestra percepción de la seguridad? Como país, ¿estamos preparados para responder a incendios cada vez más violentos, pandemias, apagones, inundaciones o altas temperaturas persistentes, como las que estamos viviendo estos días? ¿Cómo hacer frente a las estafas que nos hacen a través de un móvil o de un ordenador? Ante el aumento de los delitos por robos, ¿estamos actuando de manera adecuada para garantizar la seguridad en las calles y en los hogares vascos? ¿Por qué crece la violencia machista? ¿Se denuncia lo suficiente? La primera conclusión es evidente. Nuestra sociedad y el mundo están cambiando de forma acelerada y estos cambios nos obligan a no bajar la guardia y a adoptar permanentemente nuevas medidas. Nuestro objetivo está claro. Como Gobierno vamos a seguir trabajando para ofrecer a la sociedad vasca un entorno de certidumbre y seguridad, una TERPE, con el fin de que todas y todos podamos sentirnos seguros. Euskadi, esto es así, es uno de los países más seguros de Europa para vivir y los índices relativos a los principales delitos o infracciones están por debajo de las medias española y europea. Sin embargo, hemos constatado que la preocupación de las y de los vascos ha ido en aumento. Este sentimiento de fragilidad está directamente relacionado con un mundo cada vez más convulso y cambiante, pero la sociedad vasca nos recuerda que mantener la seguridad cotidiana en nuestras calles y pueblos debe ser una prioridad. Y junto a ello, el trabajo para reducir los delitos contra las personas y responder también a las emergencias y a los desastres naturales. Somos conscientes de esta realidad y, sin alarmismos, nuestra obligación es preparar el futuro coincidiendo la seguridad de forma integral y transversal. Este nuevo escenario nos demanda avanzar hacia una visión basada en más anticipación, más prevención y la integración de distintas capacidades. La Ertzaintza, policías locales, protección civil, emergencias, la ciberseguridad, el tejido económico y asociativo, la ciudadanía en general, no pueden ser compartimentos estancos, sino un ecosistema conectado, una red preparada para afrontar con garantías todos los desafíos emergentes. Otra de las principales cuestiones que se ha manifestado en este foro es la preocupación por el cuestionamiento del principio de autoridad o la pérdida de valores. Una pérdida de autoridad que afecta a la Ertzaintza, a las policías locales, pero también a profesores, a conductores de autobús o a personal sanitario. Y pérdida de respeto a las personas y a los bienes públicos o privados. Los foros han servido no solo para expresar preocupaciones, también han posibilitado formular propuestas. Así, entre otras, se ha propuesto, por ejemplo, el logro de un pacto social y político por un sistema de valores participado y compartido, o la elaboración de herramientas de autoprotección para empresas, administraciones públicas y ciudadanía.
Se ha propuesto la organización de laboratorios ciudadanos locales de seguridad para facilitar la experimentación, la participación o la evaluación de iniciativas relacionadas con la seguridad. Y quiero citar otras 3 propuestas que, por su frecuencia, han surgido en los foros y además se le ha concedido mucha importancia. En primer lugar, el proyecto que se ha denominado Euskal Polizia Integral. Bueno, pues esa jornada que mañana sigue, así que mañana contaremos más detalles, porque mañana viernes volvemos, claro que sí, con más actualidad y ganas de compartir cada tarde con todos ustedes. Un besito enorme, Virarte, agur.